teobroma.mx. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de a qué hora nos estén escuchando. Lo que sí sabemos es que nos están escuchando y se los agradecemos. Hemos comprobado con gusto que nos escuchan, además de personas aquí en México que nos hacen sus comentarios y nos echan porras también. Gente de Estados Unidos, gente de España, Argentina, también en Brasil. Y bueno, si nos están escuchando en algún otro lado, les agradeceremos que nos digan en dónde también para reconocer este favor que nos hacen al escucharnos. Bienvenidos a Teobroma. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días, Julio. Muy buenos días, doctor Francisco Delfín Lara, nuestro invitado del día de hoy. Buen día. Bienvenidos, muy buenos días. Nuestro invitado efectivamente es el médico y terapeuta Francisco Delfín Lara. Él es también sexólogo y nos va a hablar de disfunciones sexuales. Francisco, Carlos nos dijo en alguna ocasión que él estaba muy interesado en que hicieras un podcast con nosotros para que nos hablaras de estas disfunciones, para que nos explicaras en qué consisten. Y yo también tenía mucha curiosidad porque me he hablado muy bien de ti y yo estoy seguro que... Pues a ver cómo nos va. Bueno, para hablar de las disfunciones sexuales, capaz que tendríamos que comenzar un poquitico antes. Allá por 1966 se publicó un libro que fue todo un éxito de librerías, llamado Respuesta Sexual Humana, y que fue elaborado por William H. Masters y Virginia E. Johnson, más conocidos como Masters y Johnson. Comenzaron ellos con una investigación con algunos sujetos porque Masters estaba interesado en saber qué acontecía en el cuerpo cuando estaba en una actividad sexual. Y la investigación la iniciaron en 1954, pero se pusieron como norma publicar solo aquello que tuviera al menos 10 años de investigación. Por eso fue que hasta 1966 apareció Respuesta Sexual Humana, que se convirtió en un hito de la terapia sexual. Con fines didácticos, ellos dijeron que la respuesta sexual humana se divide en 4 fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. La diferencia entre signo y síntoma, ¿ustedes la conocen? ¿Cuál es? ¿Saben qué es eso? No. De signo y síntoma. No. Un signo es algo que es evidente, tangible, mesurable. Un ojo morado es un signo, ¿sí? Una herida en la mano, pues es un signo. Un grano es un signo, es algo objetivo. Y un síntoma es lo que nos dice la persona que tiene, que siente. Me duele la cabeza. Pues todavía no hay dolorímetros o algiómetros para los más elegantes. Tengo que confiar en lo que me dice. Pues bien, con respecto a la respuesta sexual, hay signos. ¿Ustedes podrían decirme cuál es el primer signo de excitación sexual masculina? O como dicen los brasileños, ¿cómo saben que el negro quiere? ¿Cuál es el primer signo de excitación sexual masculino? Yo pensaría en una erección, por ejemplo. Pues sí, piensas bien. La erección, cuando el cuate tiene el pene parado, es que tiene deseos o quiere hacer algo al respecto. Sí, pero no nada más los negros. No, por fortuna. Yo había pensado que el primer signo era la humedad. Sí, no, pero vas a ver que la humedad es el primer signo de excitación en la mujer, la humedad vaginal. Eso es lo que pasa, lo evidente en la fase de excitación. La fase de meseta sería considerada, así con fines prácticos, el tiempo que dilata el individuo en llegar al orgasmo. Y la fase de orgasmo sería lo que pasa o sentimos en ese lapso, que en el caso de los varones, la inmensa mayoría de las veces el orgasmo está acompañado de eyaculación. Cuando digo la mayoría de las veces, significa que puede haber hombres que tengan orgasmos sin eyaculación y eyaculación sin orgasmo. Pero el orgasmo también tiene una fase subjetiva, lo que siente la persona, que se va para el cielo, que siente mariposas en el estómago, que pierde la conciencia, todos estos rollos. Y la fase de resolución se refiere a que los cambios que habían aparecido
la erección del pene, la lubricación vaginal, se hinchan labios mayores, labios menores, se hincha el clítoris, todo eso desaparece. Entonces, hablamos de disfunción y decimos, es la alteración de una o más fases de la respuesta que molesta al individuo o a su pareja y que se presenta varias veces. Esto es importante, porque un individuo puede decir, bueno, un hombre no lo dice nunca, pero un individuo puede decirse a sí mismo, no se me paró el otro día. Eso no es una disfunción, eso le sucede a todo mundo. A los hombres que viven en estos países que mencionaste, Estados Unidos, España, Brasil, México, a todo mundo le puede fallar la respuesta sexual una vez, menos a mis amigos. Mis amigos me han dicho que ellos son de lujo, que nunca fallan, no sé los de ustedes, pero los míos sí. Yo no conozco a nadie que me haya dicho eso, ¿no? Pero efectivamente nos causa una serie de dudas, de inseguridades, el reconocer que tenemos algún problema de disfunción. Sí. Y es tremendo porque en esos casos no buscamos la orientación adecuada. Sí, pero quiero insistir, una falla no significa que haya disfunción, 2, 3 fallas tampoco. Sí. Tiene que ser algo que se repite con frecuencia y que molesta a la persona, de verdad, o a su pareja. Okay. Entonces, esto tomarlo en consideración. Y por supuesto, hay varias disfunciones, tanto para los hombres como para las mujeres. Podríamos comenzar de acuerdo a la curva de la respuesta sexual de Masters y Johnson con algún agregado que le dio otra persona. Ya por los 70s comenzó a destacar una sexóloga neoyorquina muy importante llamada Helen Singer Kaplan. Ella tiene un modelo de respuesta sexual, el de Masters y Johnson es de 4 fases, y ella propuso un modelo de 3 fases. Ella habla de que primero hay deseo, después habla de vasocongestión y después habla de mioclonia. Ella dice que para cualquier actividad sexual hace falta el deseo, y esto puede sonar muy atractivo. Yo no estoy tan cierto, no estoy tan seguro, porque a veces una persona puede estar tan tranquilita, no tiene ganas, pero algo sucede y entonces puede reaccionar. A lo mejor no con tanto deseo, pero puede reaccionar. Sin embargo, es importante la fase de deseo. Y luego ella habla de vasocongestión, en referencia a que la respuesta sexual, la fisiología de la respuesta sexual es hemodinámica. Esto significa que la circulación sanguínea se reacomoda. Vamos a hablar en primera instancia en la pelvis cuando estamos en una actividad sexual. El pene se pone erecto porque llega una gran cantidad de sangre a su interior. En el interior hay algo así como 3 cilindros, 2 cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso. Se llenan de sangre y un mecanismo impide que la sangre se vaya, por eso el pene se erecta, es como echarle agua a un globo. Y cuando el cuate tiene el orgasmo, se descongestiona eso y se vacía el pene. Entonces, por eso Helen Singer Kaplan habla de vasocongestión, se congestiona la pelvis, los órganos genitales. Y mioclonia quiere decir contracciones musculares. Cuando la gente tiene orgasmo, tiene contracciones, las percibe la inmensa mayoría de los hombres en la base del pene y las mujeres tienen contracciones en el tercio externo de la vagina. Entonces, por eso habla ella de este modelo. Cuando les digo que podemos revisar las disfunciones siguiendo este patrón, así le entramos si ustedes quieren. Claro que sí. Bueno, lo primero que sería la fase de deseo. De deseo, que es así como más conocido, a mí me gusta mucho una metáfora que usan John Bancroft y Eric Hansen del Instituto Kinsey. Ellos hablan de apetito sexual. La gente tiene apetito sexual. Y me gusta la metáfora porque a veces nosotros desayunamos muy bien, como debe de desayunarse, una guajolota con un atole de arroz para que apriete. Para el público internacional, una guajolota estaría compuesta por pan. Bueno, en México sí entenderán que puede ser un bolillo o una telera rellena de un tamal, lo que hace que la cantidad de carbohidratos sea espantosa, gigantesca.
Pero para el pueblo que no tiene billetes, pues eso es un buen sustento. Para la gente de otros países, pues será un pan tipo pan francés salado. Y adentro un tamal es un alimento de masa que puede llevar carne de diversos tipos. A veces en México hasta carne le pueden encontrar un tamal. Si eso sucede, les regalan otro tamal, ¿no? Porque casi nunca le ponen carne, lleva salsa. Pero bueno, a veces la gente comió muy bien y está satisfecha. Okay. Y entonces, pues ya no tiene apetito. Pero si le pasan por ahí un postre muy rico, una natilla o algo por el estilo, un pie de queso, pues le da entrada. Claro. A veces así la gente está satisfecha, no tiene apetito sexual. Pero si pasa una persona que le llene la pupila, pues capaz que se le abre el apetito otra vez, ¿sí? Por eso me gusta esta metáfora del apetito sexual. Pero también puede suceder que una persona esté con mucho apetito sexual. Imaginemos una mujer que está deseosa y entonces se le aparece un individuo que puede resultar atractivo, pero ya que se desnuda, se deja los calcetines puestos y son esos que cuelgan porque le quedan grandes, o trae unos calzones matapasiones y entonces se le va el apetito sexual. Entonces el apetito puede fluctuar. Sí. Cada quien tiene un diferente apetito sexual. Y aunque la gente se empareja, no significa que van a tener el mismo apetito sexual. Okay. Pero puede haber gente que diga, me siento mal porque a mí se me bajaron las ganas. Y hay veces que dice la gente, de manera gradual he ido perdiendo el apetito sexual. Hace 2 años yo quería tener relaciones diario y ahora, pues si acaso una vez al mes, una vez cada 2 meses, algo me sucedió, ahí le preocupa, ahí tendremos que ver. Sí. Pero puede haber parejas en la que el hombrecito quiera tener relaciones cada mes y su compañera las quiera tener diario. Ahí hay una terrible bronca, un terrible problema que lo denominamos nosotros disritmia sexual. No hay un acople en los ritmos. Cuando al individuo le baja el deseo, podemos estar ante un deseo sexual inhibido. No sabemos a qué se debe, pero le bajó el deseo. Eso es la fase de deseo a la baja, diríamos, y cuando no hay coincidencia entre la pareja. Pero también puede hablar alguien de que tiene mucho deseo. Cuando el mucho deseo se convierte en algo que preocupa, la inmensa mayoría de las veces está relacionado con trastornos neurológicos, sobre todo con unas zonas por ahí muy concretas, hipocampo, amígdala, lóbulo parietal derecho, pero son cosas extraordinarias. Entonces, el deseo sexual sí se puede ver afectado y ocurre mucho en parejas. Tengo parejas así, tal cual lo describo. Un individuo que quiere tener relaciones una vez al mes, sí, y su pareja que quiere tener relaciones diario. Ahí hay una terrible bronca. Sin hablar de disfunciones a nivel individual, quizá no sería tanto un problema en una persona que no tiene una pareja, pero el problema viene en la convivencia quizá, ¿no? En acoplar el deseo sexual de ambos, ¿no? Por supuesto. Sí, el que está solo, pues no digo que tenga relaciones cuando él quiera, porque no es tan sencillito de salgo y qué tal, cómo está usted o nada, sí, ¿no? Tiene que buscar a alguien con el que interactuar. Sí. Pero se le manifiesta menos o puede volverse terrible si no liga pareja y pues se le va el deseo. También a veces tenemos mucha hambre, se nos pasa la hora y se nos quita el hambre. Claro. ¿Sí? Entonces es un apetito que no se satisfizo. Déjenme decirles desde ya que es una de las disfunciones más difíciles de solucionar. Porque luego tienen cosas que hay que fijarse el individuo. Y entonces usted no tiene deseo, ya cuando los separas para trabajar con cada uno para que se pueda soltar. Sí. Y él va a decir, bueno, no se me antoja con mi esposa, pero con las del segundo piso sí. Con esa sí, ¿no? Entonces ahí estamos en una situación pues muy concreta, selectiva, no con mi pareja, no se me antoja mi pareja, se me antojan otras parejas. Es más dramático cuando dice no, con nadie.
Nadie, 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 nadie. Y me preocupa. Porque también tendríamos que mencionar que hay gente que no quiere tener relaciones sexuales. Hay un grupo grandote, yo no sé si lo trató Oscar Chávez Lanz, de gente que se denomina asexual. No quiero tener relaciones sexuales y me la paso muy bien. Hay muchos individuos que no tienen relaciones sexuales. Los sacerdotes no. Hay un montón de gente que opta por no tener relaciones sexuales porque no las desea. Pero se puede hablar de un problema si la persona se siente a gusto no teniendo relaciones. Si se siente a gusto, ¿tú le llamarías la atención? Yo creo que si no. Trabaja muy bien sus 9 horas y aunque le paguen poquito y diga es más lo que me descuentan que lo que me pagan, ¿tú le echarías bronca? Pues no. Pues no, Cumple con sus obligaciones, no agrede, es amable, pero claro, no le gusta tener relaciones sexuales. eso que mencionas es muy importante porque se toma en cuenta el contexto y las otras actividades que desempeña, cómo se desenvuelve esta persona en otros campos, en otras áreas y en su relación con los demás. El problema sería si al no tener relaciones su válvula de escape es otro comportamiento o tiene algún problema de interacción quizá, ¿no? Sí, diste en el clavo en algo que se le pasa a muchos sensores del comportamiento sexual. La gente tiene que tener tantas relaciones, ponerlas en práctica si está casado, que sean para tener chamacos y cosas por el estilo. No, ¿cómo se siente el individuo? ¿Cómo interactúa con los demás? La felicidad dicen que es la meta de todo mundo. A mí me gustan las palabras de Saramago cuando dice, la felicidad es algo difícil de conseguir. Bueno, ya no lo dice así Saramago como yo, es Saramago modificado por Francisco Delfín. Yo creo que la felicidad se alcanza por instantes. Fui muy feliz aquí, así, sí. Y lo que se me hace más interesante es tratar de vivir de manera armónica. Entonces como que podría solucionar muchas broncas. Claro. Pero lo que dices es cierto. Si el individuo se siente bien y no perjudica a otros, pues puede tener o no tener relaciones. Esto es muy importante para el tema de que estamos tratando, porque muchas veces, y tú hablaste de los sensores de comportamiento, los sensores de la sexualidad humana, que regularmente han sido las instituciones de poder, las instituciones sociales, las instituciones ideológicas. Significa que incluso han tenido una intervención en los fundamentos biológicos de la persona humana. Desde ahí hay que comenzar a reflexionar qué es lo correcto, por qué es lo correcto, por qué no es lo correcto, por qué viene a requerir un tratamiento. Por ejemplo, esto que estás diciendo, ¿no? Hay gente que no necesita el sexo. Sí, insisto, la problemática es cuando está en pareja. Claro. Y si la pareja solicita, ruega, reclama, exige, entonces hay que hacer algo al respecto. Y pueden intentarlo hacer entre ambos. No siempre se soluciona. Pero también decir que cuando la pareja se une, aunque yo sea terapeuta sexual, no me parece que la sexualidad y el erotismo sean lo más importante de la pareja. Hay otras cosas por las que están unidas. Es importante, pero quizá no lo más importante, y por eso muchas parejas siguen unidas, pese a que el apetito sexual a veces es radicalmente diferente entre ambos. Hacen cosas. Yo lo primero que diría entre las parejas, lo que hay que hacer es negociar. No lo interpreten como te va a costar tanto, no. Negociar, o como se dice de otra manera, acordar. Claro. Alex Grigelmo, extraordinario dominador de la palabra, tiene un libro sensacional, Estilo. Él era el mero de Estilo cuando El País era un periódico muy bueno. Ahora está con muchos errores. Pero Alex Grigelmo tenía este libro de estilo, de corrección de estilo. Y decía Alex Grigelmo que acordar viene de acuerdo. Acuerdo viene de acorde. ¿Sí? Pero acorde también viene de cordis, que en latín quiere decir corazón. De manera que cuando me pongo de acuerdo con mi pareja, actuamos de corazón a corazón. Entonces suena hasta bonito. Y es lo que podemos hacer las parejas. Si yo quiero cada mes y ella quiere diario, oye, pues te ofrecería cada 15 días. Y ella me puede decir, mejor cada 8 días. Entonces yo estoy cediendo, pero ella también está cediendo. Yeah. Y luego enriquecer esa relación que se va a tener. Sí. Porque vamos a ver que a veces son de muy mala calidad las relaciones. Estamos también tocando un punto central de la plática que tuvimos también con Oscar Chávez,
que fue la comunicación entre una pareja, esta negociación. Hace que puedan tener una vida más plena hasta los integrantes de esta pareja. Por supuesto, sí, lo que dices, Julio César, es central. La comunicación en el buen estilo, en el que yo pueda entender lo que tú me dices y te lo pueda devolver. No quiere decir que voy a aceptar a pie juntillas, pero capaz que voy a ofrecerte algo, y ya desde por ahí se empieza a construir. Insisto, las problemáticas del deseo son las más difíciles. Las problemáticas a veces vienen como maquilladas, a veces la gente va por algo. Es que casi no tenemos relaciones sexuales, mi marido casi no quiere tener relaciones. Y ya le busca, le explora, le rasca uno y se puede topar con que no es tanto la falta de deseo, sino que él tiene problemas con la erección. Y entonces me surge otra disfunción. La terapia sexual es maravillosa porque tiene uno que estar al pendiente de todo, escuchando, viendo, registrando, como bien dijiste, el contexto del individuo, no nada más eso. Pero bueno, estas serían, así dichas de manera muy rápida, algunas de las problemáticas en torno al apetito, al deseo sexual en el individuo y a veces en la pareja. Tiene uno que buscar las causas, lo que yo siempre he dicho, lo más fácil en la terapia sexual es diagnosticar. Si llega el individuo, pues fíjese que no se me para, tiene usted disfunción eréctil. Es que me vengo muy rápido. Usted padece de eyaculación precoz. Dice la señora, es que no llego a mi éxtasis, doctor. Usted tiene anorgasmia. Pues sí, eso es sencillo. ¿A qué se debe la cuestión? Claro. Es ahí donde le vamos a buscar. La falta de deseo puede obedecer a muy distintas situaciones. Puede ser por algún padecimiento, si hay padecimientos que le pueden bajar el deseo. Lo más común, la depresión. La gente está deprimida, le baja el deseo. Pero en México, con trabajo para todo mundo, con buenos ingresos para todo mundo, pues nadie está deprimido, ¿no? Es inconcebible. Sí, sería falaz esa cuestión. Pero también puede bajar el deseo, el apetito, porque ese individuo, pues sí alcanzó a ir al médico. Y el médico le prescribió un medicamento para tratar su depresión. Pues he aquí que también ese medicamento, pues puede pegarle. Por un lado, le puede bajar la erección en algunos casos, y en otro sí le baja el talante, entonces le disminuye el deseo. Pero a lo mejor es la señora que está tomando anticonceptivos y ese anticonceptivo que está tomando ella le pega al deseo sexual. Pues también. O a lo mejor es la religión que le dijo que mucho antojo. Hubo un papa, no voy a decir su nombre, pero estuvo antes que Benedicto, que decía que desear a la mujer con mucho entusiasmo, con mucha vehemencia, podía ser un pecado, aún entre los casados por la Santa Iglesia, ¿no? Sí. Entonces, pues unos se inhibían y les va bajando el deseo. Son muchas las cosas las que hay que rascarle a ver cuáles son. Y también los problemas de pareja. Me dijiste, me lamentaste, me jaloneaste, no hiciste lo que yo quería, te llevas mal con mi familia, baja el deseo, baja el deseo. Por eso les digo, es muy extendido y dificultoso su tratamiento. Sí, hay múltiples factores, desde la coerción de el sexo a cambio de otras cosas con la pareja, o a lo mejor esta persona tiene diabetes y tiene problemas de circulación. Pueden ser muchos factores, como lo comentas, que hay que tomar en cuenta y que hay que analizar. Así es. Tabaquismo. El tabaquismo no tanto por ese lado, pero sí llega de manera indirecta. Eso ahorita le llegamos. Estamos apenas en esa primera fase de Helen Singer Kaplan, que era el deseo sexual. Y pasaríamos a la siguiente fase, que es la fase de excitación. Podemos revisar qué sucede a la baja si lo característico de la fase de excitación en el varón es la erección. Cuando está a la baja, pues no hay erección. Entonces, ahí hablamos en la actualidad de disfunción eréctil. Antes se hablaba de impotencia, pero era una palabreja cruel, porque el que a un individuo no se le pare no significa que sea impotente. Pueden ser extraordinarios jugadores, boxeadores, hombres de empresas, directores de instancias oficiales,
bueno, desde luego en México no, en otros países, que pueden tener problemas con la erección. Yeah. Pero no son impotentes, nada más es que no se les falla. Sí, es un término pues lapidario, sí, eres Sí. impotente y parece que se traslada a todo lo demás que hagas y a tu capacidad general como ser humano, ¿no? Así es. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, la disfunción eréctil, que de unos años para acá, yo diría que de finales de los 80s para acá, tomó un singular auge y se empezó a estudiar de manera más su fisiología en el laboratorio que lo que se había hecho antes. Porque antes se consideraba que la causa de las fallas en la erección eran de origen psicológico. Pero se empezó a estudiar la fisiología de la circulación del pene y se encontró que podía haber cosas muy concretas y específicas que explicaran el por qué no había buenas erecciones o de plano no había erecciones. Se descubrió la acción de un gas muy apestoso. La Cámara de Diputados así huele. Bueno, no me malinterpreten. Hay un caballito amarillo realizado por un extraordinario escultor, pero que es la chimenea del drenaje profundo. Y apesta, no sé si se han dado un pericazo por ahí. Pues es a huevo podrido o a óxido nítrico, que es más elegante, ¿no? Óxido nítrico. Pero el óxido nítrico existe en nuestro organismo y facilita el llenado de las arterias con sangre. Facilita la oxigenación. Eso es lo que hace. Hay una cadena gigantesca de sustancias que intervienen ahí, pero el dramático fue el óxido nítrico. Entonces ya vimos que es indispensable para que haya erección. El óxido nítrico está en una tela chiquitita que recubre el interior de las arterias. Pues ya se imaginan de qué dimensiones estamos hablando. El endotelio se le llama. Algunos investigadores muy interesantes dicen, tenemos la edad de nuestro endotelio. Y ahora sí, lo del cigarro aparece, porque el cigarro le da en la torre al endotelio. Entonces, si falla el endotelio y si fallan los liberadores del óxido nítrico, puede haber fallas en la erección. Sí. Así dicho de manera muy rápida. Entonces, puede haber causas orgánicas. Y tú ya te habías adelantado, Julio César. Dijiste, no, pues en la diabetes, pues sí. La diabetes es una enfermedad sistémica, es decir, se manifiesta en todo el organismo y afecta a distintas estructuras. De manera sucinta, lo que más rápido afecta es la microcirculación, es decir, no las arterias, las microarterias y el sistema nervioso, los nervios, las terminaciones nerviosas. Si afecta la circulación, los vasos chiquitos, en este caso los vasos, vamos a hablar de los vasos de las arterias que llegan a los cuerpos cavernosos y esponjosos, pues no va a llegar sangre y no se va a parar el penito, el pene si quieren, un penote, no se va a parar, ¿sí? Sí. Entonces hay una cosa concreta. Se pueden taponar las arterias, entonces pues, disminuye el flujo de sangre, llega muy poquita y apenas se para el pene. Entonces vamos a ver que trastornos como la diabetes mellitus producen fallas en la erección. Eso nos debiera preocupar si en México hubiera muchos diabéticos. No. Ni Pero, sobrepeso, ni nada. Exactamente, ya te estás metiendo en todas estas cuestiones que son importantes. El sobrepeso, el colesterol malo, como se dice por ahí. 30% de los individuos se entera de que es diabético porque fue al médico para saber por qué no se le paraba. Le hacen sus exámenes y le dicen, fíjese que usted es diabético. Es una de las complicaciones que más fastidian a los individuos en la diabetes, que le falle la erección. Pero fumar también, el tabaquismo, sí es cierto. ¿Se acuerdan de los anuncios de Marlboro? ¿Qué tal eran los anuncios de Marlboro? ¿Les gustaban? El vaquero ahí en la Sí, La virilidad agreste. exacto. ¿Cuántas mujeres había en esos? No, yo nunca vi. Había vacas. Sí, pero mujeres. Bueno, no sabemos qué hábitos Mujeres no, entonces a lo mejor ahí Había estaban un platicando. caballo grande, semental, Sí. y muchas vacas, ¿no? Muchas veces, Pero insisto, estaban en la fogata y a lo mejor estos vaqueros podrían decir entre ellos, ¿te acuerdas cuando se nos paraba? Pero después de tantas cajetillas, pues sí. Y sigue la gente fumando. Como dijo el indio, caquen, ¿no?
Sí, yo sé que a la larga, entre otras cosas, porque vienen todas las cuestiones que son mortales en el tabaquismo, pero entonces el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial, las alteraciones del endotelio, la depresión, los trastornos de pareja, bueno, el síndrome metabólico, inciden sobre la disfunción eréctil. Entonces, súmenle todas estas cosas, traten de analizar cuántos mexicanos, estamos hablando ahorita de varones nada más, Sí. bueno, para que no se sientan, mexicanos, estadounidenses, brasileños y españoles pueden tener esto. Y una revista, se me fue el nombre ahorita, una revista médica entre los españoles, que decía en aquella época, hace varios años, existen 2 millones de españoles con disfunción eréctil y menos del 10% va a consulta. Porque esa es otra cuestión. Sí, claro. No se me para y hago nada al respecto. Lo trato de ocultar. Pero bueno, entonces estamos hablando ahorita apenas de la disfunción eréctil y algunas de las causas. Muy importante, las de pareja. Otra vez, ¿se acuerdan? En trastornos del deseo, las broncas de pareja son importantes, y en disfunción eréctil también son importantes las causas de pareja. ¿Un exceso de uso puede llevar a la disfunción sexual? Un exceso de uso, sí. A cada rato se te amuela el aparato. ¿O al contrario? No, puedes correr a una determinada velocidad y aguantas determinado tiempo, y cuando ya no aguantas te sientes y descansas. Sí. Y vuelves a arrancar otra vez. Entonces, hablando ahorita de varones, el individuo que quiere tener relaciones, pues lo ideal sería que tuviera las relaciones que se le antojan. Tratar de imponer récord, forzarse, sí puede tener problemáticas, pero yo diría que esa problemática incidirá más en la próstata. ¿Sí? Se está forzando, puede inflamarse un poquitico la próstata. Pero de que se fuerce y se me va a parar otra vez y otra vez, pues no, tenemos un límite. Y no es el cielo es tu límite. No, tu límite eres tú, hijo. Sí, tu ¿no? organismo. Y habría que ver, ¿para qué más? Así es. Es decir, voy a tener relaciones porque se me antoja, pues felicidades. El cuate que se masturba mucho y va a llegar un momento que ya no se le pare. La consecuencia va a ser que se le va a irritar, se lo va a arrancar o no sé qué cosa, pero ya no va a haber erecciones. O sea, nuestro cuerpo nos pone límites. Sí. Les decía que hace años Descartes, un filósofo francés, tuvo, entre otras cosas, bueno, muchos aportes, aquella frase del pienso, luego existo. Así es. A mí me parece que una gran cantidad de hombres parafrasea a Descartes y dice, se me para, luego existo. Sí, parece que en el momento en que se deja de parar, dejo de ser hombre, ¿no? Exactamente, Julio César, exactamente. Y de ahí también explicamos esta renuencia, esta pena que nos da acercarnos a un especialista, decirlo, tratar este tipo de disfunciones. Estamos tomando en cuenta que en nuestro país el índice de obesidad, el índice de enfermos de diabetes es muy grande. Y la depre. Y de la depresión y todas estas complicaciones que vienen con esta vida que tenemos en las ciudades y las broncas que tenemos a nivel país. Pero no se habla mucho también de esto que viene con esta serie de padecimientos, que es una mala vida sexual o una vida sexual que no es satisfactoria. Sí, y me gustó cuando dices que no se habla de esto mucho. Sí. Yo viví de chavo acá en la Ciudad de México, en la Colgro, ¿sí la ubican? No. Bueno, así lo digo porque es más elegante, porque si le quito las iniciales tendría que decir Colonia Guerrero. Pero si digo Colgro suena así como internacional. Como yo estuve ahí de chavo en los 50s y vivía en vecindades, bueno, Reforma ahora está lleno de vecindades millonarias, ¿no? Sí, porque hay un montón de edificios, pero ¿cuánto te cuesta cada departamentito? Pero eso es otro rollo. Yo vivía en otras, cerca de Reforma, pero en algunas de estas vecindades los lavaderos estaban en la azotea. Y las mujeres se ponían a veces ahí en grupo a lavar. Yo recuerdo así, a veces me parecía que con las pompas de jabón que salían de estarle tallando ahí a la ropa, se iban las frases de las mujeres, porque alguna podría decir, no me dio el gasto otra vez. Y otra, me volvió a pegar. Y otra podría decir, y tiene una querida, porque no eran amantes en aquella época. Queridas. Sí. Y otra podría decir, y se fue de la casa. Y a lo mejor se ponían el hombro, se consolaban, se daban consejos que servían o no servían, pero ponían
el oído, la escucha, compartían. Ustedes pueden concebir un grupo de 6, 7 hombres donde uno diga, hace más de 6 meses que no se me para. Es difícil pensar en eso, ¿no? Ni siquiera unos cuates en la cantina igual se pueden hablar de otra cosa, pero vaya, ni siquiera en un nivel de intimidad o de confianza muy grande uno puede sentirse con esa libertad de expresar ese tipo de problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque decía un compañero, y así lo decía, está cabrón ser varón y además cumplido. Son muchas las exigencias para el varón. Sí. Es decir, las que hace la sociedad para conseguir este estereotipo, para intentar llegar al estereotipo que jamás sabremos de llegar. Pero una de esas es que se me pare fuertísimo a cada momento, ipso facto, y que yo a todas, deben ser todas, que las deje en calidad de moribundas. Cuando no se me para la primera vez, me da miedo. Pero si en 2 ocasiones no seguidas no se me para, me da pánico. ¿Sí? Sí. Pero no se lo voy a contar a veces ni a mi pareja. Tengo miedo que no se me pare. ¿Qué va a decir esta? ¿Va a estar sobre de mí? Entonces, si se me acerca y me da un beso, viejo, cuánto te quiero, él se va a poner serio y se va a alejar. Y se va a quitar. Y ya no la va a abrazar, si es que la abrazaba y la besaba, porque teme que ella lo pueda interpretar como un vamos a tener relaciones. Y como temo, estoy empavorecido ante la probabilidad de la falla, me alejo. Y entonces me puede suceder que la pareja se queje de que no hay relaciones. Ya no quiere tener relaciones conmigo. Ha de andar con otra. ¿Sí? Ya me cambió. ¿No será maricón? Cosas por él. O sea, sí. Elabora un montón de hipótesis. Claro. Ahí. Menos la que pueda tener una problemática. Y se vuelve dramática esa cuestión. El cuate ante estas situaciones se puede volver agresivo. Estoy molesto porque no se me para. Entonces puedo reaccionar de estas formas. Sustituye el deseo sexual por la agresión en algunos casos. Por ejemplo. Me pongo a la defensiva totalmente, ¿no? Sí, bien. Francisco, desafortunadamente se nos termina el tiempo de este podcast, pero nos gustaría mucho que nos acompañaras en la siguiente semana. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, y entonces hablaremos hasta probabilidades de tratamiento para que no se queden empanicados. Excelente. Estos hombres. Sí, no se saquen de onda, les prometo que va a estar aquí el médico, el doctor Francisco Delfín Lara, y nos va a hablar de probabilidades de tratamiento y nos va a seguir hablando de estas disfunciones. Por lo pronto también me gustaría hablar, antes de despedirnos, de la página que tienes, que es sexualogía.com. Los invitamos a que consulten esta página, ahí podrán encontrar más información y podrán conocer más de lo que nos habla Francisco. Sí, que no se vayan con la finta, es sexualogía, no sexología, sexualogía. Sexualogía, excelente. Bueno, por lo pronto nos despedimos. Les recuerdo que Teobroma es una producción de Intelilab, Laboratorio de la Inteligencia, y nos escuchamos la siguiente semana. Recuerden que tenemos una cita con el doctor Francisco Delfín. Hasta pronto. Teobroma.mx